Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tratar un pasaje de la Escritura del capítulo 3 de Juan, muy importante. Vamos a Juan, capítulo 3. El contexto es esa noche en que Nicodemo, un principal entre los judíos, visita a Jesús y de pronto, siendo él un religioso que se supone era un entendido de las cosas espirituales, recibe la sorpresa de unas declaraciones extrañas, desconcertantes de Jesús, cuando le dice: en verdad te digo que es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos. Y el hombre se quedó confundido. ¿Cómo puede ser eso? Si acaso un hombre siendo viejo puede volver a entrar al vientre y nacer. Y lo que le dijo es: lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Y habló pues de que se refiere a un nuevo nacimiento espiritual y que tenemos que nacer del agua y del espíritu. ¿Y recuerdan qué significaba el agua y el espíritu? El agua era una metáfora de la palabra de Cristo y el espíritu, el Espíritu Santo. O sea que es un fenómeno estrictamente espiritual. No se trata el nuevo nacimiento de una asimilación política e ideológica en el que el intelecto trabaja simplemente para poder aceptar una serie de realidades religiosas y adherirse a una determinada religión. Si uno entiende que eso es ser cristiano, estás absolutamente equivocado. Eso no es el cristianismo. El cristianismo tiene que haber un nacimiento espiritual que lo va a realizar Dios mismo. Es una experiencia espiritual, no es una simple ejecución de la voluntad humana. Tiene que haber un proceso en el corazón previo, en el cual el Espíritu Santo va a preparar el corazón de la persona para que se dé cuenta de que es pecadora y de que necesita a Jesús para poder ser salvo y poder tener la vida eterna y librarse de la condenación. Si no siente esa necesidad, difícil que vaya a haber un nuevo nacimiento. Una observación que hizo José Luis el otro día en relación a esto que dijo el Señor. Y en los versos anteriores, mejor dicho, anteriores al pasaje que vamos a ver hoy, cuando dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre se la ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y claro, se refería pues a esa serpiente que hizo Moisés cuando los israelitas estaban en el desierto y se llenaron de amargura contra Dios por sus condiciones difíciles, y Dios los castiga con serpientes que los mordían. Y claro, la observación es interesante, ¿no? ¿Y cómo iban a mirar esa cruz de bronce? Porque todo aquel que mirara la cruz de bronce iba a ser sanado de la serpiente, de la mordedura, y iba a ser librado de morir. ¿Y cómo, con qué ansias no iban a ver esa serpiente de bronce? Si te ha picado la serpiente, sabes que vas a morir porque es una serpiente venenosa. Vas a buscar como loco, te vas a arrastrar hasta un lugar donde puedas ver esa serpiente de bronce para poder ser salvo, ¿o no? Evidentemente que sí. Esa es la misma ansia que tiene que existir en aquel que quiere acudir a Jesús. ¿Para qué? Para que Dios le perdone y pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación y el infierno. De eso. Bien, vamos a continuar entonces con ese capítulo 3, en los versos del 15 al 21. Y luego haremos una reflexión adicional. Aquí, este verso, el 3:16, es uno de los versos capitales de la religión cristiana. Ese verso que se lo tienen que memorizar todos los creyentes, porque es una síntesis pequeña, pero perfecta del Evangelio. Mire, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Analizando la parte inicial, que dice: porque de tal
manera amó Dios al mundo. Eso es muy importante, las palabras, el significado de lo que está diciendo aquí. Tal fue el amor de Dios por una humanidad impía, pecadora, rebelde, que le había escupido en la cara a Dios mismo, con su rebeldía, con su maldad. Pero sin embargo, lo amó de tal manera, pese a todo ello, que a su Hijo amado por la eternidad, a Jesús, lo envió a la tierra a encarnarse para sufrir una muerte cruenta, la peor muerte que los romanos podían prodigar a un reo, a un criminal, la crucifixión. Y no solo eso, sino la previa tortura que tuvo que sufrir Jesús, los azotes, los escupitajos, las espinas, las bofetadas, los palos y muchas cosas más. Todo eso lo tuvo que soportar Dios Padre, enviando a su amado Hijo para que sufriera, siendo todopoderoso y no hacer nada, absolutamente nada, para prevenir que su Hijo tuviera que sufrir. Tuvo que incluso llegar al punto de abandonarlo en la cruz por un breve momento para que todo el peso de nuestros pecados, de nuestra injusticia, la nuestra, la tuya y la mía, sean pagadas por Él, sean por Él asumidas, para que cuando aquel que cree en Él, ya Dios ya no mire nuestra propia justicia imperfecta, sino pueda mirar la perfecta justicia de Jesús en nosotros. El justo pagó por los injustos. Entonces vemos aquí el gran amor, ese de tal manera, es algo grande, precioso. ¿Hasta qué punto Dios amó al ser humano? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven? De tal manera nos amó Dios. Y ese amor lo muestra en ese sacrificio que tuvo que hacer con gran dolor, enviar a su Hijo amado a que muriera por nosotros en la cruz. ¿Qué dice luego? Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos pues ese cambio de las tornas del destino en la historia de la humanidad, en las cuales en el antiguo pacto, que era imperfecto porque ninguno podía cumplir la justicia de la ley mosaica perfectamente y ser salvo por ello, por lo que dice la ley, pues el mundo estaba bajo la oscuridad y bajo la condenación, hasta que vino Jesús. Y esa justicia y esa severidad divina iba a ser cambiada por la gracia de Dios. Y gracia ganada no por casualidad, porque Dios se la quería cambiar de un día para otro. No. Iba a ser pagada por la preciosa sangre de Cristo, por ese terrible dolor que tuvo que padecer en su tortura y muerte en la cruz. Allí, Él pagó eso. Y ahora tenemos un mundo distinto, el mundo de la gracia, donde el pecador puede acudir a Jesús para poder ser salvo, donde vamos a poder recibir esa misericordia, ese amor tan grande. Y ese fue el propósito de Dios de enviar a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo. Ahora, ¿todos aceptan la salvación de Dios? ¿Todos los que han sido mordidos por la serpiente van a correr para mirar la serpiente de bronce? O dicho de otra forma, ¿todos los pecadores que están y que saben que se van al infierno van a estar dispuestos a acudir a Jesús para ser salvos? Lamentablemente no. En la humanidad hay un remanente de aquellos que han tenido la luz puesta por el Espíritu Santo para poder entender que necesitan a Jesús y recibir a Cristo en sus corazones, para que pueda ese nuevo nacimiento, esa experiencia espiritual suceder en sus vidas. No fue enviado al mundo para que el mundo sea condenado. Dios les da, es por así decirlo, imagínate como que Dios le compra el pasaje a todos. Miren, esta isla va a destruirse, hay un volcán, imagínense Krakatoa, va a explotar, un petardazo, se van todos a quedar muertos, disueltos totalmente, pero yo tengo un barco y les he pagado a todos los de la isla el pasaje. Y claro, algunos cogen el pasaje, que no son tontos, y dicen, muy bien, muchas gracias, me voy en el barco y salgo de la isla.
Y otros dicen, no va a pasar nada, no te preocupes, no me interesa tu pasaje, no, yo me quedo aquí estoy muy contento y me gustan las cosas que hay en la isla y no te creo eso de que va a explotar el volcán y que nos vamos a ir todos a ser disueltos ahí en una nube de cenizas. Eso no lo creo. Y claro, llega el día, se quedan allí, explota el volcán y bueno, lo que pasó, pues no. Les había pagado el pasaje, pero ellos no quisieron. Lo mismo pasa con lo que ha hecho Dios con la humanidad. Nos ha pagado el pasaje con la preciosa sangre de Cristo para poder ser salvos, pero no todos quieren soltar su amor al mundo. Vamos a verlo aquí. Dice el 18: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense el tiempo verbal. No dice te vas a condenar. No, dice ya ha sido condenado. Hay una diferencia grande entre uno y lo otro. Ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos pues que si tú no crees, no es que te vas a condenar, es que ya estás en condenación. Estás camino del infierno. Eso es un hecho contundente. Por lo tanto, tenemos que saber, evidentemente, que si seguimos a Jesús podemos ser salvos. Dice el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? La luz, que es Cristo, vino al mundo. Pero ¿por qué es que no todos dijeron, está bien, sé que soy pecador, acudo a Jesús para ser salvo y ya está? ¿Qué pasó? Que mucha gente dice, yo no quiero acudir a Jesús. Aquí me lo presenta, pero es que no me interesa. Me interesa un bledo. No va conmigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Cuando acudimos a Jesús, si sabemos evidentemente que Él murió por nuestros pecados y nos da una salvación gratuita que le costó a Él durísimo, a nosotros no nos costó nada, pero a Él sí le costó y mucho. Pues bien, si yo entiendo eso, ¿no tendría yo la pulsión de amar a Jesús en agradecimiento por lo que ha hecho por mí? Si Él me ofrece la ventana de la salvación para poder entrar y ser salvo, ¿no lo amaría? Es lo elemental, lo lógico, ¿no es verdad? Pero, ¿cómo reacciona mucha gente? Dice, no, yo amo más al mundo, a las cosas del mundo, que a Cristo. No me interesa Cristo. Yo, que me digan que estoy perdido, que me voy al infierno, no me importa, yo no creo en esas cosas. O simplemente ciego mi mente y decir, no, eso no, para mí no va conmigo. Puede suceder eso. O, como decía Pascal, es un filósofo francés del siglo XVII. Es interesante el razonamiento de Pascal. No significa que esa sea una razón para creer en Cristo, obviamente, pero sí nos ayuda a entender un poco la disyuntiva que tiene el agnóstico, el ateo o el que no quiere creer en Cristo. Y eso incluso lo he visto decir algunos pastores usando las ideas de Pascal. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una atea que estaba discutiendo con un pastor. Está en YouTube. Y el pastor le decía, bueno, mira, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Quién pierde y quién gana? Según lo que creamos. Si tú tienes la razón y después de la muerte no hay nada, yo no gano la vida eterna, pero tampoco voy a perder nada porque, bueno, no hay nada, pues no perdí nada. Pero si yo tengo razón y tú estás equivocado, o sea, si yo, el creyente, tiene razón y el otro está equivocado, yo tengo una vida eterna que ganar y tú tienes mucho que perder. Tú te vas a la condenación. O sea que realmente el que cree es lógicamente
más solvente que aquel que no cree. Es un razonamiento muy poderoso. Pero hay mucha gente que se entrega a su amor por el mundo, a su amor por el pecado, y no quiere soltar prenda, no quiere acudir a Jesús, no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su futuro de condenación, y al final se pierde. Ahora bien, dice aquí el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, siente una incomodidad de acudir a Jesús, no quiere acudir a Dios porque él desea seguir en su modo de vida. Le gusta, lo ama. Jesús es algo nebuloso, minoritario, sin importancia. No lo ve, está enceguecido, ese amor. Las relaciones del amor entre el ser humano y Dios se parecen mucho, por cierto, al amor humano de pareja, ¿no? Personas que aman a su cónyuge o a su pareja, pero un buen día aparece por ahí otra persona, le hace ojitos y de pronto abandona a la pareja que tenía y se va con otro. Esto sucede a menudo, ¿no es verdad? Y en las relaciones entre el ser humano y Dios también sucede que el que caminó con Cristo un día se aparte y diga, no, ya mi amor por Cristo ya no es tan grande como mi amor por el mundo. Jesús dijo, nadie puede amar a dos señores, porque si no, aborrecerá uno y amará al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. O también puede decir, nadie puede amar a Dios y al mundo. Por eso yo quiero hablar ahora de otro grupo de personas. No de las personas que ya sabemos que han nacido de nuevo y que están caminando en Cristo. Pero ¿qué pasa? Y con esto terminaré la reflexión. ¿Qué pasa con aquellas personas que han caminado con Cristo durante un tiempo y luego se han apartado? Ya no solamente vamos a hablar de aquellos que nunca se acercaron a Jesús. Ahora vamos a hablar de aquellos que por un tiempo iban a la iglesia, oraban, probablemente también leían la Biblia, estuvieron un tiempo caminando, pero llegó un momento, por A o B motivos, que ahora analizaremos, se fueron. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, hablaba de 4 tipos de tierra. Una que al final no llegó a cuajar. Simplemente la palabra quedó ahí. Incluso podría ser interpretado como una persona que de primera rechaza a Cristo, o también como una persona que acepta o se introduce en la religión cristiana, ya sea porque sus padres son creyentes o por A o B motivos, y camina. Incluso puede toda su vida ser un devoto creyente, entre comillas. Incluso puede ser un pastor, un sacerdote, un misionero, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier cosa. Nunca nació de nuevo, nunca verdaderamente conoció a Jesús. Pero él está en una religión cristiana y tiene apariencia de piedad, posiblemente. Incluso puede que sea piadoso, como John Wesley en sus tiempos en que él no había nacido de nuevo y ya fue de misionero a América a convertir a los indios y por supuesto fracasó. No tenía el Espíritu Santo para poder asistirle, pero es que no había llegado su momento. Pero hay gente que puede quedarse toda la vida y nunca darse cuenta de su necesidad de recibir a Jesús en su corazón, de que ese nuevo nacimiento aparezca en sus vidas. Y así quedar pues la persona en un limbo. Y hay personas también, como los que cayeron entre espinos y entre pedregales, que sí, probablemente incluso han nacido de nuevo. Ojo, han nacido de nuevo y caminan por un tiempo, incluso casi gran parte de su vida produciendo frutos, haciendo que otras personas reciban a Cristo, sirviendo a Dios. Y un día, al final de sus vidas, se amargan. Por eso es importante lo que estoy diciendo yo en este momento. Ojo, de los que estamos aquí presentes bajo este techo, nos podría suceder. Tengan cuidado. ¿Cómo podemos evitarlo? Eso ya lo he mencionado en otras oportunidades, pero lo voy a repetir. Lo principal que tienes que saber para evitarlo es ser plenamente consciente de lo que Cristo ha hecho por ti. Si no eres consciente de lo que Cristo ha hecho por ti, que murió en la cruz por tus pecados, que lo pagó tan duro para que tú estés
puedas tú tener relación con Dios, si no eres consciente de eso, fácilmente va a llegar el día en que ames algo más que a Cristo, porque tu amor por Cristo es lo suficientemente débil para que al final lo rechaces. ¿Por qué pues le preguntó Jesús a Pedro después de haberlo negado 3 veces? 3 veces le dijo, ¿me amas? Porque claro, el amor es justamente la clave de nuestra vida espiritual, el amor por Jesús. Sin amor por Jesús estamos perdidos, porque vendrá otra cosa que la amemos más y nos iremos o nos amargaremos. Porque ahí Jesús señalaba en la parábola del sembrador de que habían 2 tipos de desvíos, y el cuarto era el verdadero, la tierra buena. Pero antes de llegar a la tierra buena habían 2 posibilidades fatales: que ese creyente, incluso siendo salvo, pueda amargar su vida como el rey Asa lo hizo, como lo hizo Salomón al final de su vida, o por la prosperidad o por alguna amargura, algo que falló en su vida, algo malo, una experiencia terrible y lo amargó. Pero si tú amas a Jesús y sabes todo lo que ha hecho, que te tiene una eternidad con bendiciones inimaginables en el futuro, todo lo que puedas ganar de este mundo es porquería. Todo lo que puedas perder de este mundo es porquería. No se compara, es una sencilla matemática. Ponlo en el numerador y en el denominador pon las bendiciones de Dios y te va a salir 0. No vale la pena. Pero el ser humano puede ser tan bruto de no darse cuenta de esta gran realidad y al final sucumbir, fallar en su amor por Cristo y terminar amargándose y apartándose. No digo que pierda su salvación en este caso, pero qué feo y qué triste que cuando le llegue el día de partir de este mundo, vaya a la vida eterna después de haberse enemistado con Dios. Qué triste, ¿no? Y por supuesto, aquel que nunca conoció a Jesús, pues se va a dar con la sorpresa de que, que resulta que no se va a ningún cielo. Qué sorpresa tan terrible será esa, ¿no? Él creía, posiblemente se consideraba salvo, pero al final no. Brevemente vamos a Lucas capítulo 14. Y luego vamos a ver otro pasaje en el 13. Para entender un poquito esta mecánica. Dice el verso 14-15. Aquí Jesús va a hablar de una parábola de la gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ah, qué bien, qué bueno. Entonces a Jesús se le ocurrió decir esta parábola. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Yo les invita, miren, les invito a mi reino, vengan por favor. Pero ¿qué pasa con esa invitación? ¿Qué es lo que hacen estos señores? Dicen 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Mira, no me interesa tu salvación. Yo tengo mis afanes, mis planes personales, me importa un bledo lo que tu invitación, perdóname, pero no. Luego, verso 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dice: bueno, no te metas con mis negocios, yo tengo mis negocios, para mí son más importantes que Jesús. No me interesa, gracias. 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea que bueno, ya me he involucrado en una relación amorosa, ya esto de la religión cristiana, eso ya pasó a segundo plano, me importa un bledo. Yo me voy a dedicar a eso y ya está. Y me desembarazo de la invitación de Cristo. Punto. Luego dice lo siguiente: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.
Es decir, aquellos necesitados realmente, aquellos que dicen, sí, yo necesito a Jesús, yo soy pecador, yo soy un miserable, yo quiero la salvación, a esos invítalos. Y dice el 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Imagínate lo terrible que es esto. Y esto lo digo un mensaje a esa persona, no aquí no haya nadie que esté en esa situación obviamente, pero sí por la grabación pueda alguien oírla y decirle a esa persona que está en el mundo, que un día estuvo yendo a la iglesia, que se apartó, de lo peligroso de su situación. No ha rechazado a cualquiera, ha rechazado a Cristo. Eso es muy, pero muy grave. Y vamos a ver otra parábola que también señala la gravedad de esto. Es la que está en la misma página, en el capítulo 13, verso 22 en adelante. Aquí los pone también bastante gráfico el Señor Jesús sobre qué pasa con esta gente que está y no está. Dice el 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta, ¿no? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiéndole os dirá, no sé de dónde sois. O sea, ni siquiera los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Pero mira cómo responden ellos. Dice 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, sí, pero yo iba a la iglesia, yo tenía tal cargo en la iglesia, yo hice esto otro, yo me dediqué a este ministerio. ¿Y dónde estás ahora? ¿Por qué ya no estás ahí? ¿Por qué no sigues allí? ¿Por qué no has perseverado? ¿Por qué estás fuera? Sí, pero yo te conocía. ¿Me conociste? ¿De verdad? ¿Me recibiste en tu corazón? ¿Naciste de nuevo de verdad? ¿O realmente no habías nacido de nuevo? Y aquí Jesús nuevamente les dice, 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Contundentes palabras de Jesús. Apartaos de mí. O sea que, cuidado, esto hay que tomarlo muy en serio, no es una cosa para tomarlo a broma. Luego continúa el 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Básicamente se refería a los religiosos, a los fariseos, saduceos y escribas que estaban por ahí escuchando. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es decir, toda aquella gente que verdaderamente dijo yo necesito a Jesús y acude a Jesús y nace de nuevo porque creyó en Él, estarán en el reino de Dios. Y luego dice el 30, y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Personas que quizás no estaban tantos años viviendo como cristianos, pero cuando se convirtieron, nacieron de nuevo y perseveraron hasta el final. Hasta el día de su muerte siguieron con el Señor y no se amargaron, ni se obnubilaron por las cosas del mundo. Perseveraron hasta el final. Eso es mucho mejor que aquel que pasó pero luego se desanimó. Y de esos hay muchísimos casos. Yo sé que muchos hermanos de aquí de esta iglesia, hermanas, tienen familiares, hijos, padres, hermanos, nueros, nietos, cónyuges que están en esa situación. Y es una razón por la cual debemos orar bastante para que el Señor toque sus corazones y los lleve a Cristo, que los reúna nuevamente en Cristo. Y si nunca lo conocieron, que los lleve pues a la fe del Señor Jesús. Es algo muy importante y es lacerante, es algo que muchos de los aquí presentes padecemos, de tener familiares que están en el mundo, que están todavía
y que incluso algunos han pisado las iglesias y estuvieron un tiempo y luego se fueron. Yo les diría, para terminar, lo mismo que dijo el Señor Jesús en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la Odisea 3:20, el verso 3:20 de Apocalipsis. No está perdida esas personas, tienen todavía la oportunidad de arrepentirse y acudir a Jesús. Tienen la oportunidad de poder reconocer el peligro en el que se encuentran por estar rechazando a Jesús, por haber dicho que caminaron un tiempo pero ya no están allí. Tienen la oportunidad de poder arrepentirse. Y fíjense lo que les dice el Señor Jesús a ellos. Dice el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando todavía la puerta de tu corazón, del corazón de esa persona que o nunca llegó o estuvo y se fue. Está tocando el corazón. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta para que Jesús entre y puedas tener comunión con Cristo, puedas comer y cenar con Él. Eso es lo que debes hacer. Arrepentimiento, reconocer que estás en un peligro terrible, porque si llega el momento en que se cierra la puerta, como dice el Señor, llega el día de tu hora de tu muerte, y no has recibido a Jesús, por mucho que hayas estado en la iglesia, no te va a servir de nada. Por eso siempre yo le insisto a todos los aquí presentes, examina tu corazón, asegúrate de que verdaderamente has nacido de nuevo. Esto no es broma, esto es muy importante. El nuevo nacimiento es un hecho espiritual, un fenómeno totalmente espiritual, no lo hace la mente. Yo recuerdo que hice la oración de conversión 2 veces y la tercera fue cuando Dios realmente me tocó y fue la verdadera, y hubo un cambio en mi vida. Eso sucedió porque ese fue el momento del clic, el que Dios hace, que el Espíritu Santo trabaja. Por lo tanto, necesitamos estar seguros que hubo en nuestra vida ese clic, a través de una oración o porque realmente hubo un momento en que realmente creímos en el Señor. Algunos no recuerdan que oraron, pero sí, al final, en su vida notan los efectos, la revolución moral que tiene que haber en la vida de un creyente, y ese amor espontáneo que surge, ese interés por Dios, por leer las Escrituras, por orar y tener comunión, sentir la delicia de la comunión con Dios en oración. Eso solamente lo puede producir el nuevo nacimiento. Si no ha habido nuevo nacimiento, esas cosas no van a aparecer. Y si tú ves que no han aparecido y nunca las has sentido, preocúpate y recurre a Cristo para que el Señor te dé ese momento de nuevo nacimiento en tu corazón y puedas ser un verdadero hijo de Dios. Y no un creyente nominal que está por ahí y que, bueno, a la primera de cambio se va al mundo y se acabó. Pues vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Queremos, oh Dios, pedirte encarecidamente por aquellas personas, Señor, que o no te conocen o te conocieron por un momento, quizás de una forma sincera, y no nacieron de nuevo, o quizás hubo algunos que sí nacieron de nuevo, pero se amargaron al final. Te pedimos, oh Dios, en primer lugar, que tú cuides nuestro corazón para que nada de eso suceda en nuestra vida. Te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú toques los corazones de estas personas, porque sabemos que aquí muchos hermanos y hermanas tienen hijos que están en esa situación, tienen cónyuges, tienen hermanos, tienen padres que están en esa situación. Te pedimos, oh Dios, que tú toques sus corazones y los lleves a Jesús, que puedan sentir el peligro, la amenaza de continuar en esa situación, que reconozcan su pecado, que se den cuenta que están amando más al mundo que a Cristo y que sepan que, Señor, ellos necesitan la salvación y el perdón de sus pecados, que puedan acudir a ti en arrepentimiento y recibir a Jesús en sus corazones para ser de verdad salvos. Oh Dios, queremos ver en esta iglesia a los familiares que no están aquí sentados en este momento. Te rogamos, oh Dios, que tú trabajes en sus corazones para que ellos vengan a Jesús y caminen con Cristo todos los días. Te pedimos que nos afirmes, Señor, para que esto, ninguna amargura, ninguna obnubilación por el mundo pueda afectarnos a los que estamos aquí bajo este techo. Te rogamos, oh Dios, encarecidamente todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos hecho ahora un poco más corto el mensaje porque obviamente vamos a tener luego la segunda parte.
Ya ahora tenemos el tiempo libre para participación libre, ¿no?